La interfaz de Revit es una de las interfaces más amigables consideradas a la hora de querer construir un modelo BIM. Sin embargo, más allá de lo intuitivo que sea, es necesario tener en cuenta las formas adecuadas de utilizar y experimentar en dicha interfaz. Para eso, vamos a ver un poco de lo que se trata el capítulo de navegando en revistas. Lo primero que vamos a ver es qué nos trae lo que es el navegador de proyectos y la barra de propiedades. En Revit, cada vez que iniciamos un proyecto vamos a conseguirnos con dos pestañas verticales importantísimas. La pestaña de propiedades y la de navegador de proyectos. Estos grandes bloques abarcan prácticamente toda la información de proyecto y de las familias y la edición de las familias que participan en el proyecto en caso de las propiedades. Para un ejemplo didáctico, lo que podemos hacer es desactivarlas un momento por acá. Voy a cerrar un momento, ¿sí? Poniendo que tengamos el proyecto así. Entonces sabemos que con el clic derecho tenemos que ir aquí a navegadores y ya sabemos que el navegador de proyectos lo podemos habilitar desde acá. Entonces se ancla, ¿sí? Y si queremos habilitar el cuadro de propiedades, entonces simplemente lo que hacemos es dirigirnos a propiedades y lo hacemos aparecer. Eso es lo más básico. ¿Qué vamos a conseguir en la ventana o este bloque de propiedades? Bueno, todo lo relacionado con familias, la categoría, el tipo y la clasificación de cada familia que participa en un proyecto. Por ejemplo, en este momento no estamos seleccionando ningún elemento del proyecto, del modelo en sí, pero sin embargo, la interfaz me está detectando que estoy teniendo una familia. Esta familia es llamada vista. Es decir, que estoy en una vista. ¿De qué tipo de vista? Una vista de 3D. Entonces, a pesar de que no sea un elemento de un componente de modelo, sigue habiendo una información de familia, pero en este caso familias de vista. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos en cuenta de que todo lo que vamos a conseguirnos acá va a determinar la familia? Va a determinar la posibilidad de modificar o editar los aspectos que nos vamos a conseguir, por ejemplo, en el modelo. Rápidamente lo que podemos ver en una familia de vista, porque básicamente, repito, esto es una familia de vista llamada vista 3D, lo que vamos a ver es una edición del tipo. En esta edición del tipo lo que nos conseguimos principalmente es el tema gráfico. Si lo que queremos es ver las otras propiedades, digamos que directas de la familia de vista, lo que podemos hacer es ver de que tenemos en el tema del gráfico una información bastante competente. ¿Qué vamos a ver en el tema de gráfico? Por ejemplo, la escala en la que se encuentra este modelo. Dice que se encuentra en escala 1.50, entonces podemos cambiar la escala 1.100. Esto va a depender en las anotaciones que vamos a conseguir cada vez que tengamos que acotar algún elemento en sí. Voy a bloquear esta vista para poder anotar y ver lo que se puede hacer. Vista 3D, aceptamos. Y por ejemplo, cuando yo bloqueo una vista tridimensional, ya yo puedo incluir anotaciones. En este caso, podemos incluir un texto simple. Esto lo vamos a ver a profundidad más adelante. Pero por ejemplo, puedo crear un texto que diga columna. Una columna, si la selecciono, puedo conseguir varios tamaños.
En este caso, tamaños de textos, 5 milímetros. Y si se dan cuenta, entonces, regresando al tema de las escalas, lo que podemos ver es que si yo cambio las escalas, entonces las anotaciones van a ser afectadas totalmente. Recuerden que la escala va a estar netamente relacionada con las anotaciones. Los modelos van a mantener siempre su composición numérica con la que han sido creados. Otra opción que nosotros podemos ver en una familia de detalle gráfico de esta familia tridimensional es el nivel de detalle. Estos niveles de detalle que estamos viendo acá, en este caso dice que el nivel de detalle de esta vista está en alto, y cabe destacar que estos botones de escala, por ejemplo, corresponden a este botón que está acá. Si yo cambio acá a 1.50, automáticamente se cambia acá. El nivel de detalle alto que se consigue en este momento, que dice que está en alto, yo lo puedo pasar a medio y también lo puedo conseguir acá. Fíjense que como dice alto, medio y bajo. El tema de la visibilidad de piezas también es importante. Bueno, aquí vamos a mostrar las piezas originales y vamos a conseguir dos botones bien importantes que se utilizan mucho a la hora de modelar en Revit, que son las modificaciones de visibilidad de gráfico. Las modificaciones de visibilidad de gráfico, por ejemplo, me van a mostrar toda la información contenida en la plantilla según las categorías o la clasificación de elementos que tiene Revit en su interfaz. Por ejemplo, en las modificaciones de visibilidad, que son en este caso los gráficos para la vista 3D, ya que esto va a afectar solo y exclusivamente la vista tridimensional, en este caso la vista 3D. Tiene una cantidad de elementos que están activados y otros desactivados. Entonces por acá es que yo voy a poder controlar qué elementos quiero que se vayan viendo, qué elementos no se vean. Entonces la primera es la de categoría de modelo. Fíjense que si yo voy a armazón estructural, me corresponde a los elementos de viga netamente. Entonces si yo los desactivo y aplico, el modelo 3D va a dejar de mostrar las vigas, ¿sí? Esto es un ejemplo bastante práctico para explicar esa información. Otra cosa es también que, por ejemplo, los elementos de armazón estructural, y aplicarlos para que aparezcan, van a tener una información de aspectos lineales a nivel de proyección, la superficie o la composición de su superficie, corte. Todo lo vamos a ver un poco más en el tema de la ejemplificación. Por ejemplo, las líneas tienen un tipo de línea. Podemos asignarle tipos de líneas a la forma en la que se ven los elementos. Podemos asignarles un patrón. Por ejemplo, que el patrón de las vigas sean rellenos uniformes y que tenga un color específico. Vamos a colocar color naranja para hacer un pequeño ejemplo. Y le decimos que aceptamos en el primer plano, aplicamos. Fíjense como ya toda la información de modelo se va actualizando. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? Ir personalizando y monitoreando qué elementos voy a necesitar, qué otros no voy a necesitar, y así voy administrando mis modelos en el proyecto que voy ejecutando. Entonces, ¿qué otros aspectos puedo identificar acá? Bueno, las líneas de corte, si es que estoy viendo líneas o planos de proyecto. Vamos a revisar aquí un momento una vista de, por ejemplo, planta baja. A ver, sí, por ejemplo, aquí tengo una planta en la ubicación de columnas, y si se dan cuenta, aquí tengo una familia. Revit me presenta que tengo una familia de plano, en este caso, plano estructural. Es una familia que también tiene una composición personalizada de sus tipologías de gráficos. En este caso dice que tiene una escala de 1.75,
su nivel de detalle es alto, que se encuentra en este momento la forma de opción de visibilización está en línea oculta. Podemos cambiarla a sombreado, colores coherentes, eso lo vemos un poco más adelante. Y que, por ejemplo, los elementos de columna se encuentran cortados, o la proyección de corte me permite ver el elemento como si estuviese relleno en blanco. En la barra de propiedades también vamos a conseguir que cada vez que seleccionemos un elemento, automáticamente me va a permitir actualizar toda la información que corresponde a ese elemento. En este caso, la información de modelo. En este caso, miren que ya estoy seleccionando una columna, la selecciono, me dice que, bueno, tengo seleccionado un pilar de perfil HEA 260. Esta información puede ser editable. Por ser una columna, voy a poder editar los parámetros exclusivos de la columna, toda su información. Ya esto, en el caso del ejemplo de columnas, lo vamos a ver un poco más a profundidad, ¿sí? Pero fíjense que está editando el tipo. Podemos editar el tipo de su nombre, el tipo de familia que estamos utilizando, ¿cierto? Entonces, podemos también aplicar las restricciones. Por ejemplo, en este caso, que es una columna, me dice que las propiedades van a albergar la información de restricciones, es decir, la ubicación del nivel en el que se va a conseguir esa columna, el desfase en su base, si es que tiene un desfase, el nivel superior, el material, toda la información de estructura que va a corresponder con el área de pintura. Ya empieza a entregarme información ya paramétrica, datos de identidad y todos estos parámetros que están acá, que pertenecen a la composición de esta familia. Por ejemplo, si selecciono una escalera o una placa base, como la que estamos viendo en este caso, fíjense que automáticamente se actualiza y me muestra que estoy entonces seleccionando una conexión estructural. Esta conexión estructural también tiene una forma de editarse. Edito el tipo para poder ver, no sé, en este caso vamos a revisar los parámetros que corresponden a la configuración de modelo. Básicamente esto lo vamos a ver ya en el ejemplo ya de conexiones estructurales. Cierro aquí un momento. Entonces, que quede claro que entonces la barra de propiedades o este bloque de propiedades va a albergar toda la información de la tipología y de los aspectos visuales que tienen que ver con las familias que participan en el proyecto. Es importante que sepan que no solamente hay familias de modelo, como las que siempre nos conseguimos a la hora de construir, sino que también hay familias de vistas, como les mostré con la vista 3D, y cada nivel va a tener su información de familia de vista. Otro aspecto importante que debemos destacar es el navegador del proyecto. El navegador del proyecto es literalmente el organizador de nuestro proyecto. En él vamos a conseguir la categoría en la que estamos trabajando. Vamos a poder clasificar la información de planos, la información de vistas tridimensionales, si es que hay. Esta información que estamos viendo a continuación es una información ya personalizada en esta plantilla, que tiene, por ejemplo, una clasificación de vista tridimensional para modelos analíticos y una composición de clasificación para vistas de publicación. Estas vistas de publicación han sido creadas con la finalidad de crear planos. Estos planos que tienen que ver con la estructura, básicamente, son los que se van a crear, se van a duplicar y, bueno, presentar ya planos para entregas, como lo que estamos viendo a continuación. El navegador de proyecto tiene una gran importancia, ya que en él vamos a conseguir todo lo que es creación de niveles,
o vistas de niveles de planta, vistas de niveles tridimensionales. También vamos a conseguir las vistas que tienen que ver con los alzados, ¿sí? Norte, sur, este, oeste, las vistas de secciones. Si es que, por ejemplo, tengo que seccionar una zona especial de la edificación, por ejemplo, una sección de una cercha. También voy a conseguir la información de las vistas de diseño, que son bien poderosas a la hora de generación de detalles estructurales. Nosotros acá ya tenemos una galería con la que componemos todos los planos, digamos, estándares para creación definitiva del material de entrega. Estos son vistas que prácticamente son elementos en 2 dimensiones. Sirven de apoyo a la hora de entregar detalles definitivos. Toda esta información puede hacerse en Revit, pero si es que, por ejemplo, ya tienes una galería que pueda repetirse y que te pueda hacer de ayuda para el dibujo rápido, como por ejemplo detalles de este tipo, entonces se utilizarían de una forma bien eficiente. Vamos a conseguir de que el navegador del proyecto también tiene clasificaciones de leyenda, tablas de cantidades. Básicamente serían el resumen de cantidades que vamos a conseguir en nuestro modelo a nivel de cómputos o cantidades de horas. Vamos a ver que en el navegador de proyecto vamos a ordenar nuestra información de planos. Ya una vez terminado nuestro modelo, empezamos a generar vistas de planos, la vamos almacenando, y en el navegador de proyecto también vamos a conseguir la información de familias. ¿Y qué son estas familias? Bueno, básicamente es lo que le da vida al cuerpo de los modelos. Estos son todos los elementos que en este momento se consiguen en esta plantilla. Todos los elementos están incluidos en la plantilla para básicamente ayudarnos a construir nuestros modelos. ¿Sí? Entonces acá tenemos todo este conjunto de elementos, de familias. Estas familias directamente pueden ser alteradas o editadas desde acá. Con clic derecho podemos alterar, suprimir, duplicar, podemos cambiar los nombres, cambiar sus propiedades de tipo. Esta información es bastante potente cuando necesitamos hacer configuraciones de familia. Otra de las rutas, o es una de las rutas que nosotros podemos utilizar, ya que cada vez que yo voy seleccionando un elemento, o si necesito seleccionar un elemento específico, tendría que ir directamente al modelo, seleccionarlo y editarlo por acá. Pero si yo quiero directamente hacerlo desde la información de familias, puedo irme a armazón estructural. Por ejemplo, si quiero cambiar esta viga que seleccioné, este PET 100x300, entonces de frente puedo buscarlo como un perfil cuadrado, si no me equivoco. Sí, aquí está, 100% por 3.0, y aquí puedo cambiar sus propiedades de tipo. ¿Sí? Entonces, son alternativas de nuestra forma de trabajo. Minimizo por acá. Ya por último voy a tener también una clasificación de grupos en Revit, así como en AutoCAD y otros software de diseño. Puedo agrupar elementos, puedo agrupar acá, crear grupos, y él automáticamente me hace un guardado o una clasificación, de manera que pueda tener ordenado todo a la hora de gestionar. Puedo tener detalles y, por último, la vinculación de los modelos en Revit. La vinculación de los modelos en Revit va a depender de los elementos que yo voy a insertar en este modelo en sí. Voy a colocarlo sombreado con detalles altos. Si yo, por ejemplo, necesitara un plano de la coordinación entre la arquitectura y la estructura, entonces yo sé que desde los vínculos puedo buscar qué elemento necesito incluir.
Y aquí básicamente puedo gestionar cada uno de los elementos que necesito añadir. Entonces en el ejemplo práctico lo vamos a ver bastante detallado. Una vez que tenemos ya claro la información que vamos a conseguir en el navegador de proyecto y la información que vamos a conseguir en la barra de propiedades, podemos ver cuál es la utilidad principal del ViewCube. Para los que no están muy familiarizados con el ViewCube, se trata de esta casilla o de este modelito tridimensional que estamos viendo acá, que nos va a servir como apoyo para la interacción con nuestro modelo. Esto me permite, ViewCube me permite a mí ver tridimensionalmente o isométricamente el modelo por todas sus caras, ¿no? Tiene una rotación de 360 grados completamente. Me va a poder presentar, si voy seleccionando una de sus caras, una vista superior, puedo girarla a 90 grados para orientarme con el norte del proyecto, norte, sur, este y oeste del proyecto. Puedo seleccionar una cara frontal, si selecciono por ejemplo esta flecha que está acá, y así sucesivamente con el resto de las caras. ¿Sí? Pero también puedo hacer una libre rotación, y para eso tendríamos que ir a este panel que está acá, este panel de navegación, en el que por ejemplo si selecciono este pequeño botón, voy a conseguir un globo de información visual, en que por ejemplo puedo seleccionar la órbita y mientras sostengo el pivote del elemento de modelo, que normalmente se ubica en el centro, me va a permitir ver las caras pues, del modelo. Hay algo que yo siempre enseño y es que podemos utilizar el ratón y las teclas para hacer este tipo de movimientos. Por ejemplo, cierro aquí un momento y si ustedes seleccionan la tecla Shift, automáticamente el cursor va a cambiar y si el clic derecho lo dejo seleccionado, entonces básicamente lo que voy a tener es una rotación del modelo. ¿Sí? Entonces, por aquí, así es una forma bien rápida, bien simpática de coordinar los movimientos que voy a necesitar. Por ejemplo, si necesito ver esta esquina, selecciono esta columna y todo el modelo va a pivotear en función de ese elemento. También voy a conseguir las herramientas de zoom, ¿sí? Selecciono, hago un zoom hacia atrás, hacia adelante, pero para eso es preferible utilizar el scroll. El scroll o la ruedita del mouse me va a permitir hacer zoom dependiendo de donde yo voy colocando la flecha del cursor. Si por ejemplo selecciono esta parte de abajo, fíjense que toda la información de acercamiento me va a llevar a esa o a ese modelo. ¿Sí? En este caso es el fuste o la punta del pilote. Si yo quiero ver esta punta de pilote y apunto por acá, lo más probable es que se vaya ocultando. O sea, no me está llevando. Por eso es tan importante tener en cuenta de que la flecha del cursor es la que me va a definir la dirección del zoom que yo necesito. ¿Sí? Si quiero, por ejemplo, ver qué está pasando en este elemento de montante de Serchat, me acerco seleccionando o acercándome con mucho cuidado de que no me desvíe y que esté apuntando el elemento. Entonces aquí acerco y fíjense que aquí tengo el control visual de esto. Puedo seleccionarlo y utilizando las teclas de orbitar puedo darle un revisado. Otra opción que vamos a conseguir en este panel visual, aparte de orbitar, hacer zoom, es generar encuadres. Los encuadres son bien importantes cuando, por ejemplo, necesito hacer un leve arrastre del modelo. Esto es más utilizado en las vistas de planta, por ejemplo. Si voy a pararme en esta planta baja y estoy visualizando esta información estructural, es muy probable que también quiera ir revisando el resto. Para eso el encuadre me ayuda mucho. Si se dan cuenta, cambia
Este panel visual ahora me entrega son las opciones de zoom, de rebobinar, si es que quiero ver qué estaba viendo atrás, las últimas opciones, y el encuadre que está acá. El encuadre, fíjense que me ayuda a ir arrastrando. Si selecciono el encuadre, me ayuda a ir arrastrando el modelo de manera paneada. Es básicamente lo que pasa en AutoCAD. Para los que usan AutoCAD, funciona igual. Yo no utilizo esta opción de encuadrar por acá, sino que recomiendo utilizar la tecla del scroll. La hundo, o sea, la selecciono, automáticamente el scroll, cuando lo hundimos, genera un paneo. Fíjense que es una forma bastante interactiva para la revisión de las plantas o los modelos de planta que vamos a ir mirando, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos ver acá? Son los zoom de regiones. Por ejemplo, acá seleccionamos esta herramienta, este botón, nos permite crear una sección específica o una ventana específica de una región. Entonces me hace un zoom de región, que básicamente es lo que se hacía también en AutoCAD. Y para eso, si queremos, también podemos utilizar el teclado ZR y se nos activa. Si quiero solamente ver la información de construcción de esta escalera, entonces fíjense que automáticamente se acerca. También podemos hacer un zoom extendido, y otra de las teclas importantes que yo utilizo mucho cuando estoy, por ejemplo, revisando una viga y quiero ver todo el modelo extendido. Entonces escribo ZE y el modelo se encuadra. Estas son las teclas más básicas o las opciones más sencillas para mover, para navegar nuestros modelos. Entonces ya saben, entonces hacemos zoom con el scroll, hacemos zoom, hacemos un paneo si seleccionamos la tecla del medio. Si seleccionamos un elemento y unimos la tecla Shift y el clic derecho, podemos hacer un orbit de ese elemento en sí. Y así, básicamente, es la forma en la que ustedes deben ir familiarizándose cada vez que van a construir un modelo. Ya que no es suficiente construir modelos solamente desde la vista isométrica. Va a ser bien necesario navegar en este proyecto o en el proyecto que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Cada vez que yo voy abriendo una vista, el contenido de ventanas se va a ir creando a partir de la versión 2019 en adelante. Trae una forma bien interesante de administrar cada vista que voy abriendo. Cada vez que voy abriendo una vista del navegador de proyectos, se va acumulando en este panel o en esta cinta de vista. Si selecciono este botón, puede ver el resumen de todas las vistas que componen, en este caso, la gestión del modelo que estoy viendo por cada vez que voy abriendo una vista en realidad. Y son todas las que hemos visto. Esto normalmente se satura mucho. Si sigo abriendo vistas y vistas y se va saturando. Y para eso lo que vamos a hacer es aplicar este botón que está acá. Este botón me va a cerrar todas las vistas que estén inactivas o que no se están viendo en la interfaz principal. Entonces puedo borrar acá. Ya, si voy a revisar, la única que va a tener es la planta de educación de columnas. Si reviso aquí este panel, entonces veo que ya se han eliminado el resto. Si quiero abrir la vista tridimensional de nuevo, entonces lo que voy a hacer es regresar a este botón y en este botón lo selecciono y se me va creando. Fíjense cómo se va creando vistas en esta pestaña. Si por ejemplo quiero ver un detalle de alzado frontal, entonces fíjense cómo se va agregando acá. De la misma manera, desde esta pestaña podemos también crear una vista en mosaico. Si es que si tengo una pantalla relativamente grande y quiero tener todas las vistas participando, entonces puedo seleccionarla y vean que en cada una puedo tener un elemento de vista. Y aquí quiero ir
Si es que quiero trabajar en la vista tridimensional y ver qué está pasando en la vista de ubicación de columna, entonces lo puedo hacer de manera interactiva. Aunque muchas veces es más viable trabajar desde la pestaña, utilizando las teclas de control tabulador, voy alternando todas las vistas que voy a ir necesitando. Entonces, el tema de navegar en el proyecto ya se vuelve algo de práctica realmente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uso control tabulador y voy alternando las vistas. Y a mí particularmente me gusta tener el control del 100% de la pantalla, a menos de que necesite hacer una configuración en tiempo real que requiera una vista frontal activa. Pero ya eso va a depender de la necesidad de cada usuario.